Bienvenidos un dúo Amur S a su canal favorito de dramas turcos y todo lo relacionado con la televisión superíndice 3N que nos roba el aliento. Yo soy y estoy feliz de tenerlos aquí conmigo hoy. Prepu, rense porque hoy vamos a sumergirnos en una historia de amor que, como dice el título, de verdad que te toca el corazón superíndice 3N, la historia de Burak y Neslihan. Vamos a hablar de ese romance que nos ha hecho suspirar, reír, llorar a mares y, seamos honestos, pasar alguna que otra noche en vela pegados a la pantalla. Antes de que empecemos a desmenuzar cada detalle de esta relación superíndice 3N que se ha convertido en un fenus superíndice 3-, no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos contenido nuevo porque tenemos un monto superíndice 3N de sorpresas preparadas para ustedes, análisis de sus series favoritas, noticias de última hora sobre sus actores y actrices predilectos, y por supuesto, muchísimo drama turco del bueno. Que no se lo pierdan. Ahora supongo un monos CU superíndice 3 modos y vamos a hablar de Burak y Neslihan. Copyright hace que esta pareja sea tan especial. ¿Por qué Copyright su historia ha resonado tanto con el público a nivel mundial? Bueno, creo que la respuesta es compleja, pero a la vez muy sencilla, su química es innegable. Desde el primer momento en que los vimos juntos en pantalla, la chispa fue evidente. No se trata solo de dos actores guapos, sino de una conexión superíndice 3N profunda, una comprensión superíndice 3N mutua que traspasa la pantalla y nos hace creer en el amor verdadero, aunque sea por un ratito. Pero no todo es miel sobre hojuelas, ¿verdad? Y es que precisamente la historia de Burak y Neslihan, tanto dentro como fuera de la ficción superíndice 3N, ha estado llena de altibajos, de momentos de pasión superíndice 3N desbordante y de otros de tensión superíndice 3N palpable. Y creo que eso es parte de lo que la hace tan real, tan humana. No es un cuento de hadas perfecto, sino una historia con la que nos podemos identificar, con problemas y alegrías que todos hemos experimentado en alguna ocasión superíndice 3N. Analicemos un poco los personajes que interpretan. Normalmente en las series turcas, los protagonistas se definen por su fuerte carácter, su determinación superíndice 3N y, a menudo, por sus diferencias sociales o culturales. Burak, en muchos de sus roles, representa al hombre fuerte, protector, a veces un poco testarudo, pero siempre dispuesto a luchar por lo que quiere. Neslihan, por su parte, suele interpretar a mujeres inteligentes, independientes, con una gran fortaleza interior, capaces de superar cualquier obstáculo que se les presente. Y es precisamente esa combinación superíndice 3N de personalidades, esa mezcla de fuerza y vulnerabilidad, lo que hace que sus personajes sean tan atractivos. Cuando se juntan, crean una dinámica explosiva, llena de pasión superíndice 3N, pero también copyright N de conflictos. Se desafían mutuamente, se complementan y se inspiran a ser mejores personas. Y nosotros como espectadores, no podemos evitar quedar atrapados en su red de emociones. Pero volvamos a la química, a ese factor intangible que hace que una pareja en pantalla funcione o no. En el caso de Burak y Neslihan, creo que hay una admiración superíndice 3N mutua que va muy allá de lo profesional. Se respetan como actores, valoran su trabajo y se divierten juntos. Y eso se nota. Se nota en sus miradas, en sus gestos, en la forma en que interactúan en las entrevistas. Esa complicidad es la que nos hace creer que su amor es real, aunque sepamos que solo se trata de actuación superíndice 3N. Por supuesto, no podemos ignorar el impacto que su popularidad ha tenido en sus vidas personales. Ser figuras públicas implica estar constantemente bajo el escrutinio de los medios y de los fans. Cada paso que dan es analizado, cada rumor es amplificado y cada opinión superíndice 3N es vertida en las redes sociales. Y eso puede ser muy difícil de manejar, especialmente cuando se trata de relaciones amorosas. Hemos visto casos de parejas de actores que han terminado separándose debido a la presión superíndice 3N mediática, a los celos, a la distancia. Y es que mantener una relación superíndice 3N en el mundo del espectáculo no es tarea fácil. Requiere mucha madurez, mucha confianza y mucha comunicación superíndice 3N. En el caso de Burak y Neslihan, han sabido capear el temporal, mantener su vida privada lo más alejada posible del foco mediático y centrarse en su trabajo. Y eso, sin duda, es admirable. Han demostrado que es posible tener una relación superíndice 3N sana y duradera, incluso cuando se está expuesto a tanta presión superíndice 3N.
Pero copyright lecciones podemos aprender de la historia de Burak y Neslihan. Creo que la principal es que el amor verdadero existe, pero que requiere esfuerzo, compromiso y mucha paciencia. Que no es un camino fácil, pero que vale la pena recorrerlo. Que los obstáculos pueden fortalecer una relación superíndice 3n si se enfrentan juntos. Y que la comunicación superíndice 3n es fundamental para superar cualquier problema. Además, nos enseña más menos en la importancia de respetar la individualidad de cada persona, de apoyar sus sueños más menos y de celebrar sus condiéresis copyright citos. Que una relación superíndice 3n no implica renunciar a lo que uno es, sino crecer juntos, evolucionar y convertirse en mejores personas. Y por último nos recuerdan que el amor no tiene edad, ni fronteras, ni idioma. Que puede surgir en cualquier momento y en cualquier lugar. Que lo importante es estar abierto a recibirlo y dispuesto a luchar por condiéresis copyright L. Ahora bien, hablemos un poco de los proyectos en los que han coincidido. Cada serie, cada película, ha sido una oportunidad para verlos brillar juntos, para admirar su talento y para enamorarnos a UNMUS de su química. Han interpretado roles muy diferentes, desde amantes apasionados hasta enemigos a copyright rimos, pero siempre han logrado transmitir una autenticidad que nos conecta con sus personajes. Recuerdo especialmente donde interpretaron a la tensión superíndice 3n entre ellos era palpable, la pasión superíndice 3n desbordante y el drama, por supuesto, estaba a la orden del dúo. No puedo dejar de ver cada capítulo, de sufrir con sus desamores y de alegrarme con sus reconciliaciones. Y es que esa es la magia de Burak y Neslihan, que nos hacen sentir parte de su historia, que nos involucran emocionalmente y que nos dejan con ganas de unirse. Son capaces de transmitir emociones complejas con una simple mirada, con un gesto sutil, con una palabra susurrada. Y eso es lo que los convierte en actores excepcionales. Por supuesto, no todo el mundo comparte mi opinión superíndice 3n. Hay quienes los critican, quienes los acusan de sobreactuar, quienes no entienden el fenus superíndice 3 menos que representan. Pero creo que eso es parte de la naturaleza humana, que siempre hay opiniones para todos los gustos. Y eso es lo que hace que el mundo sea tan interesante. Pero al final lo que importa es lo que sentimos nosotros, lo que nos transmiten sus actuaciones y lo que nos inspiran sus historias. Y en mi caso, Burak y Neslihan han logrado tocar mi corazón superíndice 3n de una manera muy especial. Me han hecho creer en el amor verdadero, me han hecho más menos con finales felices y me han recordado que la vida es un drama, pero que también copyright n puede ser una comedia romántica. En fin, podré pasarme horas hablando de esta pareja que me tiene completamente fascinada, pero creo que es hora de ir cerrando este vídeo. En resumen, hemos hablado de la química innegable entre Burak y Neslihan, de los personajes que interpretan, del impacto de su popularidad en sus vidas personales, de las lecciones que podemos aprender de su historia y de los proyectos en los que han coincidido. Hemos explorado las razones por las que su historia de amor, tanto en la pantalla como fuera de ella, nos toca el corazón superíndice 3n de una manera tan profunda. Quiero agradecerles de todo corazón superíndice 3n por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruto copyright hacia copyright Ndolo. Recuerden que este es su canal y que siempre son bienvenidos a compartir sus opiniones y sugerencias. Me encantará leer sus comentarios sobre Burak y Neslihan. ¿Copyright es lo que se les gusta de esta pareja? ¿CUVL es su serie o película favorita en la que hayan trabajado juntos? ¿Creen que su amor es real o solo actuación superíndice 3n? Du copyright gemme sus respuestas en la sección superíndice 3n de comentarios. Me muero por saber lo que piensan. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó superíndice 3, de compartirlo con sus amigos y familiares que también copyright n sean fans de Burak y Neslihan, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a llegar a ese personas y a seguir compartiendo nuestra pasión superíndice 3n por los dramas turcos. Recuerden que subir copyright vídeos cada semana con las últimas tendencias de la farándula turca, con las noticias jugosas de sus actores y actrices favoritos y con análisis profundos de las series que dando de copyright hablar. Asu que no se lo pierdan. Muchísimas gracias por su apoyo. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Hasta la superíndice 3 _. Ahora,
vamos a expandir la noticia a 1600 palabras ***. Pero espérense, mis amores. Que no me voy a ir sin antes darles una buena dosis de chisme jugoso y profundizar en esos detalles que nos hacen adictos a esta pareja. Porque hablar de Burak y Neslihan es hablar de mucho más que una simple relación en pantalla. Es hablar de sueños, de sacrificios, de ambición y, por supuesto, de ese amor que florece en medio del caos de la fama. Vamos a empezar por el principio, por esos inicios que quizás muchos de ustedes no conozcan. Burak, con su mirada penetrante y su talento innato, ya era un nombre reconocido en Turquía antes de que Neslihan irrumpiera en escena. Él había protagonizado varias series exitosas, consolidándose como uno de los galanes más codiciados del país. Su presencia en pantalla era magnética, y las fanáticas suspiraban con cada uno de sus personajes. Pero algo faltaba, una chispa que encendiera aún más su carrera. Y entonces llegó Neslihan. Una joven actriz con una belleza exótica y una determinación de acero. Ella venía de una trayectoria más discreta, pero con un potencial enorme. Su talento era evidente y su carisma, innegable. Desde el primer momento en que los productores pensaron en juntarlos en un proyecto, se sintió una energía especial en el aire. Era como si el destino estuviera conspirando para unir a estas dos almas creativas. El proyecto en cuestión fue un éxito arrollador. La química entre Burak y Neslihan era palpable y la historia, aunque llena de clichés y giros inesperados, logró conectar con el público de una manera muy profunda. Los personajes que interpretaron eran complejos y contradictorios, pero a la vez increíblemente humanos. Su relación, llena de altibajos y momentos de ternura, nos mantuvo pegados a la pantalla semana tras semana. Pero la magia no solo se limitaba a la ficción. Los rumores de un romance entre Burak y Neslihan comenzaron a circular rápidamente en la prensa rosa. Las miradas cómplices durante las entrevistas, las risas compartidas en los eventos públicos, las fotos robadas por los paparazzi, todo apuntaba a que había algo más que una simple amistad entre ellos. Al principio, ambos negaron rotundamente cualquier tipo de relación. Argumentaban que eran solo buenos amigos y compañeros de trabajo, que su prioridad era la serie y que no querían distraer al público con chismes y rumores. Pero los fans no se dejaron engañar fácilmente. Ellos podían ver la verdad en sus ojos, la conexión innegable que existía entre ellos. Y entonces llegó el momento crucial. Un viaje juntos a unas vacaciones secretas que fueron descubiertas por un paparazzi indiscreto. Las fotos hablaban por sí solas, Burak y Neslihan abrazados, sonriendo, disfrutando de la compañía del otro. No había forma de negar la evidencia. La noticia explotó en los medios. Los fans enloquecieron de alegría, mientras que los detractores, escépticos como siempre, criticaban la relación y la acusaban de ser una estrategia publicitaria para impulsar la serie. Pero a Burak y Neslihan no les importó. Ellos estaban enamorados y querían vivir su amor libremente sin importar lo que dijera la gente. A partir de ese momento su relación se hizo pública. Empezaron a aparecer juntos en eventos sociales, a compartir fotos en sus redes sociales, a hablar abiertamente de su amor en las entrevistas. Se convirtieron en la pareja del momento, en el ejemplo a seguir para muchos jóvenes enamorados. Pero como les dije al principio, no todo fue un camino de rosas. La fama tiene un precio muy alto, y Burak y Neslihan lo aprendieron de la manera más dura. La presión mediática, los celos, las agendas apretadas, la distancia, todo conspiraba en contra de su relación. Hubo momentos de crisis, de rumores de ruptura, de peleas públicas que fueron captadas por las cámaras. La prensa rosa se alimentaba de su drama, amplificando cada pequeño detalle y creando historias sensacionalistas que muchas veces no se correspondían con la realidad. Pero Burak y Neslihan lograron superar todos los obstáculos. Gracias a su amor, a su compromiso y a su gran sentido del humor. Aprendieron a ignorar los comentarios malintencionados, a proteger su privacidad y a centrarse en lo que realmente importaba, su relación. Y así, año tras año, su amor se fue fortaleciendo. Se convirtieron en un ejemplo de madurez y de estabilidad en un mundo tan volátil como el del espectáculo. Demostraron que es posible tener una relación sana y duradera, incluso cuando se está expuesto a tanta presión. Pero, ¿cuál es el secreto de su éxito? ¿Qué es lo que hace que su amor sea tan especial? Creo que la respuesta es multifacética. En primer lugar, la admiración mutua que sienten el uno por el otro.
Burak admira el talento y la inteligencia de Neslihan, su capacidad de superación y su gran corazón. Neslihan admira la fuerza y la determinación de Burak, su sentido del humor y su lealtad. En segundo lugar, la comunicación. Burak y Neslihan hablan abiertamente de sus sentimientos, de sus miedos y de sus sueños. No tienen miedo de mostrarse vulnerables el uno frente al otro, de expresar sus emociones sin tapujos. En tercer lugar, el respeto. Burak y Neslihan se respetan como individuos, como profesionales y como pareja. Valoran la opinión del otro, apoyan sus decisiones y celebran sus éxitos. En cuarto lugar, la diversión. Burak y Neslihan disfrutan de la compañía del otro, se ríen juntos, hacen bromas y se divierten como niños. No se toman la vida demasiado en serio y saben que el humor es fundamental para mantener una relación sana y feliz. Y por último, pero no menos importante, el amor incondicional. Burak y Neslihan se aman tal como son, con sus virtudes y sus defectos. No intentan cambiar al otro, sino que lo aceptan y lo apoyan en su camino. En resumen, la historia de Burak y Neslihan es una historia de amor real, una historia que nos inspira a creer en los finales felices. Es una historia que nos recuerda que el amor verdadero existe, pero que requiere esfuerzo, compromiso y mucha paciencia. Y es una historia que nos enseña que a pesar de los obstáculos y las dificultades, el amor siempre puede triunfar. Ahora sí, mis amores, me despido por hoy. Pero no sin antes recordarles que los quiero con todo mi corazón y que espero verlos en el próximo vídeo. No se olviden de suscribirse, darle like y dejar sus comentarios. Hasta la próxima. Y recuerden, el amor está en el aire, mis corazones. Que vivan Burak y Neslihan. Y que viva el drama turco. Chao, chao.